Ile Gómez, buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buen día, estoy bien, gracias a Dios. Saludos a todos los que siguen en perspectiva. Perspectiva. Ana Matilde y Camila. Bueno, el señor Contralor General de la República eh, informó que hay una situación con el tema de los altos o elevados costos que representan el anhelado aumento para muchos funcionarios públicos, funcionarios, no sé si es público, funcionarios, que aspiran a aumentos salariales en este momento y hasta ahora, un momento muy crítico desde el punto económico y social. Entonces, la verdad que es una iniciativa, pero que yo le agrego que aquí se prometió austeridad. Yo voy a hacer el siguiente comentario. Los funcionarios, yo puedo entender que el presidente ande en un auto con condiciones muy particulares, como ministro también, pero no se justifica la flota de automóviles finos, o como se llama, de alta gama, que tienen muchos funcionarios con guardaespaldas, ¿ok? Ojo, tienen miembros de la seguridad del Estado, del SPI que los acompañan, ministros y viceministros. Realmente yo creo, Ana Matilde, tú fuiste Procuradora General de la República, que se justifica, por ejemplo, que el procurador, por razones obvias, un fiscal antidrogas, tenga seguridad. Estoy absolutamente de acuerdo. Eh, eh, Ministros, eh, no sé por qué no podría haber, no veo por qué un ministro de salud debe tener guardaespaldas, por ejemplo, o un ministro del MIDA. Yo no la veo, les ruego a ustedes, distinguida dama, que me ayuden a ver cómo, tal vez es mi falta de comprensión, pero soy bastante realista, Ana Matilde. Denos Sí, su opinión. mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y explico por qué, porque yo lo viví. Yo reduje la cantidad de personas y de hecho, por mucho tiempo y los fines de semana yo manejaba el propio vehículo en el que andaba, hacía el supermercado sin tanto despliegue y demás. Sin embargo, para ciertos perfiles, un día un comisionado de la policía me explicó esto que después yo lo entendí. Él me dijo, mire, el problema no es que usted eh, tenga miedo o no lo tenga, que usted pueda o no utilizarnos. El problema es que un puesto como el suyo debe mandar un mensaje hacia el crimen de que nosotros tenemos la capacidad de protegerla. Nosotros no estamos allí para, y yo lo comprendí plenamente porque yo no los ponía, vaya a la lavandería, vaya a hacer, no, 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 no. Me explico, no es eso. El papel de un cuerpo de seguridad, de un PMI, llaman ellos, una persona importante desde el punto de vista del engranaje gubernamental que tiene un riesgo para el país, uno tiene que comprenderlo. Después me lo explicó aún más. Yo viajé en un viaje que era oficial, pero que invitada por otro gobierno, por supuesto. Y cuando llegué a otro país, aprovechando se terminaba el viaje, me dirijo a Francia y el embajador me dice, usted debió avisarme para recogerla. Y yo le dije, pero no, ¿cómo se va a poner en eso? Y me dijo, es que no es usted, es el país. Si llega un funcionario de muy alto perfil, como lo es un procurador, yo tengo el deber de estar allí, porque esa es la imagen del país. Entonces uno va comprendiendo algunas cositas. Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo que hay perfiles y hay perfiles dentro del engranaje gubernamental. No todos los funcionarios tienen ni el alto nivel de riesgo en cuanto a la seguridad, no implican un riesgo para la seguridad del Estado y en otros casos tampoco necesitan más que un conductor. El conductor es lógico, eso es, miren, eso sí lo tengo que requete justificar, porque un funcionario que va para una misión o va para una reunión no puede perder el tiempo buscando estacionamiento. Y si tú chocas un carro, ¿verdad? O tienes que perder el tiempo en eso y después tienes que ser citado. O lo que me pasó a mí que es peor, el carro, alguien
pusieron una boleta al carro, pero no era mi carro, y le mando a la corte el documento donde explico que ese no es el modelo del auto, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Además que tenía un conductor, cómo lo iba a estacionar en un lugar de no se estacione, y aún así, como los procuradores tienen que ser atendidos por la corte hasta en los casos más tontos, lo que sea, tiene que verlo la corte, queda uno sometido a las decisiones de la corte. O sea, mira todo el riesgo de un funcionario de alto perfil al manejar. Así que un conductor es más que justificado. Una persona que pueda socorrerte en un momento de que cualquier ciudadano disgustado pierda el control, te aborde y etcétera, y tenga una reacción desmedida. Todas esas cosas uno las comprende, pero no para 2, 3 autos que a veces uno ve que se desplazan con un pinche ministro que uno dice, pero ¿quién sí está haciendo bien su trabajo? ¿Quién se va a meter con él? Pero además no es necesario que sean tantos carros. Así que, bueno, en conclusión, sí debe haber austeridad. Yo creo en ella y la he practicado en todas las instituciones en las que he estado y en los puestos públicos que yo he ocupado y en los puestos que sea que yo he ocupado. He practicado la austeridad y sí creo que es necesaria, que es fundamental para un mensaje también de renovación de lo que es el perfil de un servidor público. Pero mira que, ok, un conductor, de acuerdo. No estoy de acuerdo con la cantidad de miembros de la seguridad que están detrás Sí, de estos funcionarios. Pero además, cuando se les asignan 2, 3 carros, el costo que eso representa para el Estado, un Estado que tiene un tema de supuesta asfixia económica, ¿no? De ser sí, así, vamos entonces, cuando se pasa por una crisis de las vacas famélicas, de las vacas flacas, sí. hay que quitarse el cinturón. Y el cinturón debe comenzar por la parte más gorda del cuerpo, ¿sí? Eso es donde están los altos mandos. Creo que se mandaría una señal refulgente que no admitiría cuestionamientos si te toman este tipo de medidas que son muy sencillas. ¿Ah? Y si no le gusta, váyase, caballero. ¿Ah? Mucho gusto. ¿Ah? Vaya y hágalo en la empresa privada. Y Contrate, medidas etcétera, ¿no? Y medidas sencillas, Nito, Camila, medidas sencillas como pedirle al conductor que no se quede con el carro encendido toda la hora en la que tú estás en un evento, que además de la contaminación, el desgaste, el consumo del combustible innecesariamente, eso sí de verdad, yo jamás lo permití, por eso lo digo con toda la autoridad moral que se puede, todo el que trabajó conmigo lo sabe, yo eso no lo permitía, porque no es cierto que tú no puedas arrancar rápidamente un carro. Yo le decía, pero ustedes cómo están entrenados, tú no puedes arrancar rápido un carro. Si tú no puedes arrancar rápido un carro para que salgamos en fuga, si es que ponen una bomba, si es que ponen lo que sea. O sea, díganme cuál es la situación de seguridad. Una balacera, perfecto. La balacera yo no voy a salir corriendo, me voy a meter debajo de algo. Entonces, uno siempre, o sea, tratando de razonar de algunas prácticas que se han quedado ahí cuando la patria boba, ¿no? Cuando todo era hagámoslo fiesta porque nadie sabía ni para dónde iba el dinero ni cuánto dinero había. Sí, yo pienso que una manera de que sintamos que se está hablando en serio. Sí, eso y por supuesto eso viene casado con el tema de los aumentos de salario. Yo no sé si querías tocarlo, Sí, por supuesto que lo tengo en agenda. Adelante, Ana Matilde. pero yo creo que, por ejemplo, en estos momentos, a ver, el tema de los autos, incluso hay muchos privilegios y una serie de prerrogativas. No sé si ustedes recordarán que cuando yo fui designada procuradora, una de las primeras acciones que tomamos, el entonces secretario general, Rigoberto González Montenegro, y mi persona nos fuimos a la Corte a explicarle a la Corte por qué con todo un estudio de la época en la que se le agregaban beneficios al cargo porque los cargos pagaban bajo, o sea, tenían salarios bajos. Pero en la medida que los salarios fueron aumentando, esas prerrogativas no se justifican. Y fuimos a decirle, señores, no se necesita la exoneración de vehículos. Ustedes no salen en sus vehículos a hacer ninguna diligencia judicial. No hay un magistrado que salga a un vehículo personal a hacer una diligencia judicial. Tenemos que trasladar estas ventajas a los puestos más bajos, a los personeros, a los jueces, que son los que se tienen que estar trasladando y muchas veces con sus propios vehículos, no con vehículos de la institución, porque a veces no hay. Bueno, no fuimos comprendidos, nos atacaron, nos dijeron que no comprendíamos la investidura del cargo, bueno, y una serie de cosas que uno dice definitivamente hay mucha gente que espera llegar a los cargos públicos para tener una comodidad de vida que no se pueden dar si no están en ese cargo público, porque no, yo no lo entiendo de otra manera. En estos momentos no se justifica. O
solicitar un aumento de salario. Las condiciones del país no lo están, ni tampoco los resultados de las instituciones. Yo no puedo creer, yo creo que no habría nadie a quien entrevistaran en la calle que estaría de acuerdo con el aumento de salario. Ahora bien, sí hay que hacer la reforma estructural del Estado, sí es necesaria una ley general de sueldos bien explicado sobre una base técnica. ¿Y por qué digo esto? Porque por estarle huyendo a las benditas pensiones alimenticias y otras razones que son desvíos administrativos, se inventan salarios bajitos y altos gastos de representación. Lo que tienen es que tienen que poner en orden eso, porque además eso está afectando al seguro social, porque realmente tú eres un funcionario que te llevas un X salario, 7.000, que terminan siendo 5.000 y tantos si eres diputado, magistrado, que son dividido en 4 y 6 en gasto de representación y salario, pero termina siendo poco lo que tú realmente cotizas a la caja del Seguro Social y te afecta a la hora de la jubilación, porque no te estás jubilando sobre 10.000 ni te estás jubilando sobre 7.000. Entonces, realmente la reforma estructural del Estado, entre otras cosas, montones que hay que corregir, son estas distorsiones de desvíos administrativos que existen por estar dándole la vuelta a la norma siempre, ¿no? Así que de verdad que yo, enhorabuena esa postura del Contralor, sin embargo, él debiera encontrar algún mecanismo para que ni por insistencia se pudiera dar en estos momentos un aumento a un funcionario que ya gana bien, pero que además tiene un efecto cascada, porque hay un montón de otros que no lo están pidiendo, que habrá que equipararlos a ese salario. Ahora, estamos viendo al Contralor ser quien lleva la batuta en este tema, pero no debería ser el MEF. Bueno, el Contralor es un fiscalizador de las finanzas del Estado y es quien rige la contabilidad y es quien tiene que poner orden, pero eso no excluye a que el ministro de Economía y Finanzas señale que no hay la partida, que no hay en el presupuesto, que no se justifica y que así como hicimos nosotros en aquel entonces haga el estudio, como se lo hice a la Asamblea también, ahí también me cayeron en pandilla cuando les dije, señores, la franquicia telefónica, que es un privilegio, una prerrogativa, una ventaja de no pagar el celular, yo nunca usé el celular del Estado, eso se justificaba cuando las distancias eran tan grandes, no se recorrían con carreteras, ¿verdad? Que usted tenía que estar mandando telegramas y demás como funcionario público, se justificaba una franquicia telefónica. En este momento no, con un celular usted nada más levanta y habla con el pueblo más distante que haya. Entonces, realmente han quedado una serie de resabios en las normas que tienen que ser eliminados, pero eliminados de raíz. El Ministerio de Economía y Finanzas, esa es una ley que debió haber presentado hace rato a la Asamblea. Economía y Finanzas, hemos detectado estos 50 privilegios innecesarios en distintas leyes de todo el país. Aquí está la reforma para eliminarlos todos. Punto. Y eso contradice lo que es nuestra Carta Magna, la Constitución. No habrá fueros ni privilegios. ¿Okay? Bueno, lo que pasa es que también eso trae como consecuencia que la Corte Suprema de Justicia, en distintos fallos, cuando ha interpretado esa norma constitucional, lo que señala es que el privilegio es cuando se le da a una persona, no si es de carácter generalizado. Un tema retórico, entonces, ¿no? Bueno. Es algo de no acabar. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El tema de lo que está ocurriendo con la República de Panamá internacionalmente, somos noticia porque estamos siendo atemorizados por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, estoy observando algo que me parece muy interesante, porque el tema del jefe de Estado estadounidense, él primero habló de inmigrantes y después suspendió una serie de programas sociales importantísimos que costaron cientos de millones de dólares. Estoy hablando de ayudas sociales para personas que no tienen techo. En la investigación del cáncer infantil se ve también afectada por las medidas que estaba tomando el presidente Trump en los Estados Unidos, o un tema muy sensitivo que es el del suicidio. Todos esos fondos están siendo recortados. Por ejemplo, también ha suspendido lo que es la entrega o el suministro de fármacos para el SIDA
la malaria en los países pobres, pero la suerte que un juez federal allá del sistema funciona paralizó esta orden para evitar daños que serían irreparables. Eso ocurre cuando los pesos y contrapesos funcionan. Hay quienes aconsejan que en este tipo de crisis es prudente actuar con sangre fría. Estoy hablando ante la amenaza para un país. Los líderes del país afectado o intimidado o en peligro, en opinión de no pocos, debe actuarse con sangre fría y buscar la unidad de aquellos países que defienden el derecho internacional para hacerle frente a estas amenazas. Eso es una de las cosas, pero entonces viene una muestra importante de cuando no se actúa con sangre fría, cabeza fría, cabeza fría. La precipitada y mal gestionada negativa del presidente Petro de Colombia, la respuesta de Trump es una advertencia a quienes no se puedan plegar a sus designios. Lo hizo con una rapidez y una contundencia que doblegó al presidente colombiano. Esa medida de imponer un fulminante 25% a las exportaciones y la revocación de las visas o los visados a los funcionarios fue realmente impactante y puso entonces en evidencia el error de cálculo que hizo el presidente Petro y que le dio una aciaga victoria a Trump. Se erige como el gran triunfador e incluso él sale reforzado con esta experiencia de Colombia. ¿A qué me refiero? Panamá tiene que actuar inteligentemente, pero siempre en beneficio del país, defendiendo los mejores intereses de Panamá. El derecho internacional nos asiste. Comencemos por ahí. Pero se me ocurre pensar, no sé si lo están haciendo, esto no es la primera vez que lo digo, lo he dicho en reiteradas ocasiones. Allí es donde viene entonces la importancia de tener un buen servicio diplomático. Es el ejército que va por el mundo, es el ejército diplomático, en el mundo civilizado, obviamente. Ahora, yo quería decirte que yo me sorprendí positivamente, no sé si tú lo conoces, aparentemente tenemos un vicecanciller que es una persona de altas calificaciones, graduado en los Estados Unidos, que fue alumno de Kissinger, de Henry Kissinger, y que venía de trabajar en una firma en Nueva York, en una firma importante de abogados. Yo no conozco al joven, si es que es joven, debe ser maduro ya, porque con esa trayectoria no puede ser ningún jovencito, pero no tiene por qué ser tampoco de tercera edad. Entiendo que ahí es mediana edad. Sería interesante analizar el currículum de él. Aparentemente él está liderando el equipo que está en los Estados Unidos ahorita, haciendo el trabajo del lobby por parte del gobierno panameño, reuniéndose con personas de muy alto perfil. Aparentemente ayer escuché en las noticias, no recuerdo el nombre del funcionario, del alto funcionario del departamento. Michael Kozak. Estaba con Michael Kozak. Correcto. ¿Eso? Repíteme. Michael Kozak. ¿Quién es? ¿Sabe quién es, no? Michael Kozak. Kozak es uno de los más empinados funcionarios que han tenido las últimas administraciones de Estados Unidos. Bueno, pero además está dentro del Departamento de Estado. En estos momentos, creo que viene después de Rubio, creo que podría venir él. Y este funcionario panameño consiguió esa cita o la han conseguido. O sea que yo no desestimo que inteligentemente, como se maneja la diplomacia, ustedes saben que uno, bueno, cuando uno ve esto del mundo público y de la administración pública, comprende muchas cosas, ¿no? Entrar en este mundo es importante, te abre un panorama que te es ajeno cuando estás solo en el sector privado. Y en la diplomacia, desde los gestos hasta las palabras, pueden tener implicaciones que pueden desatar amores u odios. O sea, todo es fundamental en la diplomacia, cómo se saluda, cómo se viste, cómo te presentas ante una contraparte, en qué forma das el saludo, en qué forma lo recibes. Lenguaje, Ana Matilde, lenguaje. Gestual, pero es que no solo es el verbal,
A lo que me quiero referir es que en diplomacia, desde los gestos hasta las palabras pueden ser determinantes en una relación amor-odio, cómo se van desenvolviendo las cosas. Así que ojalá que sea de buen éxito esa misión que está allá. No sé quiénes la conforman, porque es que como no dicen nada, está bien, hay cosas que son reservadas, y ese es un punto que quiero aclarar por la diatriba, la controversia que se dio en la Asamblea, en la Comisión de Relaciones Exteriores, creo que es cuando citaron al canciller Martínez Hacha, porque el diputado Osman Gómez decía que la Constitución lo prohibía, y el diputado de Palacios explicaba que estaba dentro del marco de la ley, pero ninguno de los dos supo fundamentar que la norma, cuando se refiere a relaciones diplomáticas reservadas, este es el artículo 140 de la Constitución, se refiere a los temas de neutralidad y defensa nacional, no a la planilla, no a los otros temas de nombramientos y designaciones consulares. Eso es un tema que puede perfectamente fiscalizar la Asamblea. Así que ojalá y enhorabuena que en algún momento podamos conocer quién fue el equipo que acompañó y que está en estos momentos haciendo esas reuniones de tú a tú, y por eso celebro que Ilia Marota haya tenido la capacidad de manejarse igual que el administrador, porque ya no va a hacer nada sin el conocimiento del administrador, de no presentarse a esa audiencia del Senado convocada como si ella fuera una empleada o funcionaria del gobierno federal de los Estados Unidos. Fue respeto, fue un evidente respeto. Eso me pareció desafortunado, por decir lo menos. El señor Michael Kozak, nada más me permito hacer un recorderis. En el año 1989, cuando la crisis de Noriega con los Estados Unidos, el señor Kozak jugó un papel importante, fundamental, con un almirante cuyo nombre me voy a acordar. Voy a ejercitar mis neuronas para acordarme el apellido. Dele, que eso es historia interesante. Kozak jugó un rol importante. Parte de su habilidad es que no es un hombre que hace ruido. Es más efectivo que ruidoso, y eso es importante. O sea, por eso cuando mencionaron Kozak con K y con Z, recordé inmediatamente aquellos asiegos momentos del año 89. Él fue uno de los que negoció para la salida de Noriega y no lo entendió. Casi digo el nombre del almirante. Bueno. Así que para que si ese es uno de los players de ahora, no es un hombre que desconoce la realidad de Panamá, es lo que estoy pretendiendo decirle a la ilustrada audiencia nuestra, ¿no? Que en este momento es el subsecretario de Estado para asuntos occidentales, para el hemisferio occidental. O sea que, además de que es un experto en la diplomacia, es una persona que le puede hablar al oído tanto a Trump como a Rubio, y que es con quien Rubio tendrá que discutir lo que sea que lleve de aquí de Panamá, ¿no? Mira, Kozak viene a Panamá enviado por el presidente de los Estados Unidos para negociar, no para chocar, para negociar la salida del general Manuel Antonio Noriega. Lamentablemente para él, para el hoy difunto líder militar, no entendió el mensaje que se le estaba mandando y desaprovechó la oportunidad. Es más, Kozak vino a Panamá con el almirante al cual hice referencia. Qué pena que no. Un apellido como italiano, algo así. Insisto en mis neuronas, pero bueno, ya me recordaré. Ya te acordarás. Lo que quiero puntualizar es que qué bueno tener un hombre como Kozak, que es un mediador, que un hombre que entiende de negociaciones, porque hay que ser muy puntual en ciertos aspectos en esta crisis. Esto es una crisis, el que no la quiera ver, pues tiene un problema de miopía, de estrabismo, de lo que quieran. Estamos viendo una política de arbitrariedades, de venganza. Estamos viendo lo que le pasó a los fiscales que lo llevaron a Trump a los tribunales, ¿no? Los votó a todos. O sea, hay unos chantajes, imposiciones, ese es el nombre del juego. Pero a mi juicio, a menos que haya cambiado, creo que Michael Kozak, es una persona con la cual se puede hablar. Y esto se debe resolver mediante la negociación verbal. ¿Ok? Una negociación, como tú dices, Ana Matilde, eso se llama
los tonos y los modos en el manejo diplomático, los tonos y los modos, la manera como dices y el tono en el cual tú te empeñas en llevar tu mensaje en el mundo diplomático, que es muy complicado. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Un reto ahora mismo es recordar el nombre Y yo del otro. estoy buscando aquí en las páginas, porque tú sabes que hay narrativas de la época de la invasión. Por ejemplo, el profesor Yao hace una buenísima de cuando vinieron aquí William Walker y Michael Kozak, casualmente a tratar de negociar la salida, que vinieron con un psiquiatra que analizaba la postura de Noriega para ver qué tan débil era o por dónde estaban sus debilidades. Toda esa historia que es tan interesante y que lo que les dijo es, los locos son Kozak y Walker, William Walker, porque Noriega está clarito en lo que quiere hacer. Qué interesante. Pero fíjate que allí o sobró la arrogancia y la prepotencia, o faltó la visión suficiente para entender que en ese momento estaban buscando una salida diplomática. ¿Ok? Yo recuerdo aquellos momentos e incluso el presidente de los Estados Unidos llegó a una reunión en Reykjavik, ¿ok? Ojo, me parece estarlo viendo. Él baja del Air Force One y cuando apenas baja, le preguntan a él, presidente Reagan, how about Noriega? ¿Qué Noriega? Entonces él dice, me acuerdo que lo vi por CNN, él dice, ya tengo mi equipo trabajando sobre esa salida. Así dijo él. Imagínate el nivel de importancia que tenía en aquel momento ese escándalo. Terminó para mal, ¿no? Con una invasión cruenta en Panamá. Eso pasa cuando los líderes adoptan posturas de donde los domina más el hígado que el pensamiento. Maritrini sea ganadora de premios de periodismo. ¿Cómo está, Maritrini? Muy buenos días, don Nito. ¿Cómo está usted, colega? Buenos días, audiencia. Oiga, impresionado con el trabajo periodístico. Usted es una de las principales periodistas que se dedica a la investigación. Hizo usted un trabajo muy interesante que tiene que ver con la nueva Asamblea Nacional, ¿no? De la disminución de la planilla anunciada. ¿Qué es lo que usted encontró en esa investigación periodística, Maritrini? Sí, gracias por la oportunidad. Hicimos una revisión, es una tarea que yo tengo bastante frecuente, de revisar presupuestos de las instituciones del Estado y planillas, y pues descubrimos dos cosas. Primero, que como bien encontramos en la primera entrega que publicamos en el diario La Estrella de Panamá, que existe una estructura en la Asamblea Nacional mediante la cual los suplentes aparecen en diferentes posiciones cobrando cargos fijos, a pesar de que existe un fallo y jurisprudencia basta en la Corte Suprema de Justicia que indica que los suplentes no deben recibir emolumentos, dietas y demás de manera recurrente porque no va con la temporalidad de sus funciones. Nosotros lo que hicimos fue cruzar las cédulas de cada uno de los suplentes. Esta información, reitero y resalto, no aparece en el portal de la Asamblea Nacional, no aparece. Está en la Contraloría y hay unas dos pestañas. En algunos casos la información salía en una, en otras se contradecía, es decir, podía decir el caso de alguien que saliera con que no estuviese trabajando con suplente en una y en otra sí. La información incluso, a raíz de entrevistas con diputados, nos hemos dado cuenta que salen en diferentes planillas. Es decir, que un diputado nos contestó que puede que su suplente esté en otra planilla que no es de su personal, porque hacen acuerdos directamente con la presidencia de la Asamblea. Cuando entrevistamos a la presidenta sobre este tema, nos indica pues que no tiene por qué negarlo, sino que realmente no se le está pagando a los suplentes por ser suplentes, sino que pues están en una estructura, reitero, usa esta palabra estructura, en la que trabajan de diversas maneras. Los encontramos, por ejemplo, como asistente técnico parlamentario, asesores legales, asistentes administrativos,
Pero estas funciones que describen los puestos de los suplentes ya están en la planilla permanente, por lo menos una treintena de puestos. Y recordemos que la ley de presupuesto es clara y dice que las figuras, los puestos, no deben repetirse con la estructura permanente de una institución, llámese asamblea o cual sea. Esto por un lado. Luego de la publicación, pues algunos diputados, muchos de ellos, han salido a justificarlo. Fue una investigación de un sistema, o sea, hicimos una búsqueda en la data y comparamos partidas presupuestarias de personal fijo que ha incrementado en este año que acaba de pasar, y pues realmente estaban los suplentes de todos los partidos, incluyendo también los independientes. Por un lado eso. Luego pues entrevistamos a expertos constitucionalistas de la talla, por ejemplo, el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, que es muy respetado, que indicó pues que esto era una inmoralidad, la estructura que se estaba describiendo, y que no era más que dar la vuelta al fallo de la Corte. Lo mismo coincidió también el doctor Edgardo Molino Mola, también ex magistrado de la Corte, pues decía que sí, que era una forma de darle la vuelta al fallo. También coincidió el doctor José Echenbarría, ex contralor, y pues también el punto de vista era si realmente estaban trabajando estos suplentes. El punto aquí que voy, Nito, es que aparecen como personas fijas de la asamblea, personal permanente. Sin embargo, no hay cómo comprobar que asistan diariamente, que hagan su trabajo o que no sean, como dijo el doctor Molino Mola, botellas. Porque el personal fijo de la asamblea tiene que marcar, hay un reloj biométrico, los suplentes no. Uno dice que tienen unas listas, que firman unas listas, que la presidenta quedó en verificar, y pues realmente esa fue una de las entregas que hicimos en la investigación del diario en la Estrella de Panamá, pues esta servidora. Luego de la publicación, organizaciones como Transparencia Internacional pidieron que se investigara, y ayer el contralor Anel Flores indicó que iba a revisar caso por caso, porque le consultamos si iban a seguir estos refrendos, ¿no? Y que iban a revisar caso por caso estos pagos de los suplentes. En una segunda entrega, evidenciamos, perdón, me ibas a decir algo. No, se habló de la nueva asamblea, recuerdo perfectamente, y compré yo esa teoría. Confieso que fui iluso, ¿no? Esos recortes que se habían prometido, porque ¿se dieron o no se dieron en tu investigación? ¿Se comprueba eso o no, que se dieron los recortes, o cómo está el tema de la planilla? Ningún recorte. Ni en la planilla fija, que es donde está, o la 01, que es la permanente, donde están los suplentes, o buena parte de los suplentes, están de diferentes maneras, tanto en la planilla de eventuales como en las permanentes. La información no está clara en cuanto a las planillas, pero están cobrando como si fueran funcionarios que trabajaran de manera constante y no, como dice pues la literatura de la Corte, que están para suplir como suplentes de diputados. Por el otro lado, también revisamos el resto de las planillas y nos dimos cuenta que, a pesar de esto, en la entrega del día de ayer, la nota se llama Planillas maquilladas, cuentas sin saldar en la Asamblea. A pesar de que la presidenta de la Asamblea Nacional ha indicado que ha hecho auditorías, realmente los números y las matemáticas no dan. Y les invito a ver este especial, porque si se han dado auditorías, la lógica indica que el gasto en planillas debería ser menor, pero no es así. O sea, si se dieron estos despidos, ni las planillas de personal fijo, que es donde dijo la presidenta que había despedido al personal, ni la suma de todas las planillas de personal ha disminuido el año pasado. Por el contrario, descubrimos una nueva planilla de la cual ella nunca había hablado, que es la partida 91, que se llama Créditos por Sueldo o Sueldos. Esa partida en los 2 últimos años apenas rondaba los $500,000, y el año pasado pasó a $10 millones y se ejecutó. Esta información la pudimos confirmar porque pedí por ley de transparencia y tuve que esperar 30 días al Ministerio de Comercio, en el que le requerí pues todos los presupuestos de la Asamblea, y analicé partida por partida, gasto por gasto. Finanzas o comercio, economía y finanzas. ¿Lo pediste? Economía y finanzas. Perdón, economía y finanzas, perdón, sí. El tiempo está en contra de nosotros. Te voy a invitar para ver si... pero ¿cuál fue la principal conclusión de eso último? Que a pesar de que se habló de una reducción de la planilla, primero la presidenta indicó que había recibido 3.300 funcionarios permanentes, luego que había despedido, estaban en 2.600, que habían despedido 600, 800. Ahí en el reportaje, que los invito a ver,
no hay evidencia de una reducción de las planillas de la Asamblea, a pesar de todas estas auditorías que ella contó decir. Y quiero resaltar además que no hay una evidencia tampoco de la auditoría. Cuando le preguntamos a la presidenta cómo era la auditoría, nos explicó pues que primero nunca participó nadie de la Contraloría, nunca hubo un auditor, sino que más bien era un monitoreo de alguien en la lista que incluso ella verificaba, tú estás en qué estás trabajando, cuál es tu puesto, y esa fue la mecánica que se hizo, y que es algo constante. Sin embargo, no hay ningún resultado comprobable en cuanto a que las partidas hayan disminuido, sino por el contrario, hay una partida que se incrementó y que se reactiva el año pasado, que es la partida 91. Y se reactiva justo cuando vemos el análisis presupuestario del MEF. Cuando llega julio, la partida ni siquiera llega al millón. Luego se modifica y entre octubre y en adelante se gastan 10 millones de dólares. Entonces, ahora, Maritrini, para el que quiera buscar la investigación completa, ¿dónde la puede encontrar? Está en el diario La Estrella de Panamá y se llama Planillas maquilladas, cuentas sin saldar en la Asamblea. Y quiero resaltar algo importante, y es que a la presidenta se le solicitó, el diputado Roberto Zúñiga justamente le pidió esta información de cuántos servidores públicos, o sea, cuántos funcionarios permanentes recibió al 30 de junio, cuántos estaban en periodo de ser cesados, a cuántos había despedido, cuántos transitorios, y esta información que se la pidió 2 veces en julio no fue entregada por la Asamblea. Por lo mismo, hay un habeas data en la Corte contra la presidenta Castañeda porque justamente la información de las planillas no ha sido transparente. Maritrini, lo que sí podemos coincidir, lo que podemos coincidir es que a pesar de que las cifras de funcionarios destituidos no coinciden, la partida de personal fijo sí creció en 4 millones de dólares, a pesar de que se dijo que se había destituido personal. Y la de todas las partidas de personal aumentó también respecto a los anteriores. Mira, Maritrini, qué pena que el tiempo nos está agobiando, pero te invito a que mañana, si tienes la oportunidad, porque creo que es importante. Mire, la Contraloría ha dicho que en la Asamblea Nacional hay 2.921 trabajadores permanentes y 1.861 están bajo la figura de eventuales. Yo quisiera, si tiene mañana la oportunidad, con mucho gusto, Maritrini, te cedo un espacio, porque es muy gruesa la investigación que has hecho y es una maldad que pretendamos nosotros condensarla en 12 minutos. ¿Podrías mañana participar a las 8 de la mañana? Con mucho gusto, estaré mañana a las 8 de la mañana con ustedes. Gracias por la invitación, Nito. No, a la orden siempre. Ana Matilde, un placer como siempre. Gracias a ustedes, saludos. Buenos días. Nuestro sentido de agradecimiento a ustedes, amigos oyentes, por acompañarnos. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.